Una semana donde pasó de todo en materia política en la Argentina y donde la economía pasó a ser un tema central. Venía siendo un tema central, pero se puso en el eje de todo lo que está ocurriendo como un debate interno a la vista de todo el mundo y con mucha tensión. A ver, para hacer un pequeño repaso y ordenar un poco las cosas. Hace exactamente una semana, a esta hora, ya estaba confirmado el resultado, con un porcentaje importante escrutado de las mesas, de lo que después se termina confirmando, que fue una derrota muy importante para el gobierno nacional. Una derrota mucho más fuerte de lo que cualquiera esperaba, digamos, porque había mucho optimismo dentro del gobierno, es cierto, pero también incluso quienes tenían una visión un poco más pesimista de lo que podía ser el resultado electoral no esperaban algo de semejante magnitud. Muy fuerte en la provincia de Buenos Aires el resultado adverso, muy fuerte a nivel nacional, donde se perdió prácticamente en todos los distritos, en algunos casos sorprendió y mucho, como en algunas provincias del norte, donde hace mucho tiempo que no tenía un resultado tan adverso el peronismo. Y esto llevó a una reacción. Ya se notaba el mismo domingo a la noche, en el búnker, las caras largas, sobre todo la vicepresidenta, ¿no? Que tenía una cara bastante, que dejaba ver bastante el enojo que tenía de esto, y donde se lo pone como la cara de la derrota a el propio presidente, que salió, fue el único orador en ese búnker del domingo a la noche, y a partir de ahí se van sucediendo una serie de hechos que van en escalada y van mostrando que la tensión hacia adentro del gobierno era fuerte. Y van escalando. En un rato vamos a hacer una columna, vamos a estar hablando de esto con Lorena Toso, con Lourdes Suazo. Lore tiene preparado un repaso de los hechos tal como se fueron dando esta semana para ordenarlos, y además quédate ahí porque hay mucho detalle que tenemos para contarte de cosas que realmente son novelescas, ¿sí? La verdad que son tragicómicas, pero algunas cosas para las cuales es importante, va a ser importante que le prestemos atención y que nos metamos, porque muchas veces en los detalles también hay mucha información para analizar acerca de lo que está pasando. Lo cierto es que fue dándose esa escalada donde había habido una reunión, se dio a conocer por parte de la vicepresidenta y Alberto Fernández el martes a la tarde. Había rumores de que el resultado de esa reunión no había sido buena y bueno, arranca el día miércoles al mediodía con primero la renuncia de Guado de Pedro, la presentación de la renuncia, como todas las demás que se sucedieron después, que no fueron indeclinables, por eso la mayoría, prácticamente todos, quienes habían renunciado hoy siguen en los cargos, y en realidad esas renuncias fueron plantadas para forzar otras renuncias de aquellos funcionarios, según los dichos de la propia vicepresidenta hace ya tiempo, funcionarios que no funcionan. Lo que buscaba la vicepresidenta en este tironeo con el presidente de la Nación era que había que reaccionar al resultado adverso de la elección y hacer cambios, y hacerlos ya. El presidente decía que no, lo dijo públicamente, se manifestó el día lunes en este sentido. Dijo, vamos a seguir por el mismo rumbo, cambios por ahora no va a haber. Lo que dicen es que el presidente decía, ¿para qué vamos a hacer cambios ahora? Si en noviembre vamos a volver a tener un resultado adverso, mejor no desgastar funcionarios nuevos y mejor hacer los cambios que haya que hacer después de noviembre. Bueno, la vicepresidenta decía que no, que los cambios había que hacerlos ahora. Empieza, después de estas renuncias, alguna reacción, y ahí fue el momento más duro de la semana, ese tironeo fuerte, donde el presidente, incluso a través de una nota que da en un diario muy importante, sale a decir, a mí por las buenas lo que quieran, por las malas no me van a sacar nada. Bueno, finalmente por las malas terminaron sacando, porque los cambios en los gabinetes se hicieron. Mañana lunes asumen a las 4 de la tarde en la Casa de Gobierno todos los funcionarios que ya fueron anunciados. La primera reacción fue un cambio de algo de bien de interna de Palacio, porque en la carta de la vicepresidenta le apunta directamente a la cabeza a un funcionario, pero un funcionario
que estoy seguro que ninguno de los que nos está viendo en este momento del otro lado de la pantalla tenía idea que existía ese funcionario, ni qué rol cumplía dentro del gobierno, ni qué importancia tenía, que era el vocero, o él dice que no era vocero presidencial, sino secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi. Una figura muy cercana al presidente, estaba prácticamente todo el día al lado del presidente, hombre de confianza. La vicepresidenta le apunta directamente a él, dice un vocero que no tiene voz. Bueno, pidió la cabeza claramente de Juan Pablo Biondi, que fue el primer funcionario cuya cabeza rueda al día siguiente, ¿sí? Y que además termina afuera del gobierno y escribe su renuncia y se va cabizbajo de Casa de Gobierno. Pero hasta ahí, movimientos de interna de Palacio. A nadie de quien fue a votar enojado el día domingo le importaba ni sabía de la existencia dentro del gobierno de Juan Pablo Biondi. Después se suceden, ya hacia el final de la semana, una serie de cambios a última hora del viernes, ya sí más importantes que tienen que ver con la gestión. El más fuerte, y después te vamos a contar detalles, es la salida del jefe de gabinete, de Santiago Cafiero. También un hombre muy cercano al presidente, Alberto Fernández. De hecho, era ese que la presidenta quería sacar del gobierno y la vicepresidenta y el presidente se resistía. Bueno, termina saliendo de su cargo de jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a ocupar otro lugar dentro del gabinete polémico, porque es nada menos que la Cancillería, las relaciones exteriores de la Argentina, alguien que no tiene experiencia en la materia, ni conocimiento en la materia, como Santiago Cafiero, que va a ocupar ese lugar allí. Bueno, en el medio de todo hay otros cambios de gabinete y muchos de ellos número puesto, ¿no? Que estaban cantados. La salida de Nicolás Trota de Educación creo que estaba cantada, la salida de Luis Basterra de Agricultura, lo mismo. La salida de Sabina Frederick de Defensa, lo mismo. Y en todos esos casos ingresan funcionarios con experiencia en la materia, ese es el factor común, y con más peso político, ¿sí? Julián Domínguez fue ya ministro de Agricultura y tiene un peso político dentro del peronismo, una figura importante, tuvo muchos cargos dentro de la política argentina. Aníbal Fernández, que te voy a contar, también con mucha experiencia en la materia, en seguridad y con un peso político muy, muy, muy fuerte. Ingresa, perdón, se me fue... Mansur. Y ingresa, dije Julián Domínguez, Aníbal Fernández. Bueno, el cambio en la jefatura de gabinete de Mansur en lugar de Santiago Cafiero, que es otra cuestión bastante polémica, ¿sí? Ahí hay una placa con algunas de las figuras. Mansur, una figura bastante polémica, también porque, entre otras cosas, pone bastante de mal humor al feminismo, un sector muy importante que acompaña al gobierno por algunas cuestiones que viene acarreando en relación a ese tema, incluso con denuncias. El jefe de gabinete que asumiría mañana, porque ahora te vamos a contar alguna información que hay de último momento con tensiones en su provincia, en Tucumán, pero que todo indica por ahora, por estas horas, que asumiría mañana, aunque todavía no viajó a Buenos Aires, el jefe de gabinete Juan Mansur, perdón, se me mezclan los nombres, son tantos los cambios, tanto el revoleo que hubo esta semana que se me mezclan, porque a último momento hubo cambio del gabinete de Axel Kicillof también, que en un rato con Lorena te lo vamos a estar contando, quién sale, quién entra y qué implica esto. Bueno, lo cierto de todo esto, y me voy a meter con el punto central, tiene que ver con la economía. Primero, ¿por qué se pierden las elecciones? ¿La economía fue un factor gravitante? Claro que sí, un factor muy importante la economía. Ahora, creo que no fue el único. Hay cuestiones que es muy difícil medir después por qué fue el resultado, pero hay cuestiones que claramente tuvieron un impacto. El cierre de las escuelas claramente tuvieron un impacto, por eso también Nicolás Trota no está más en el Ministerio de Educación. Y otras cuestiones como la foto que se difundió de la primera dama, Fabiola Yáñez, en su reunión con el presidente, que fue desmentida y todo lo que te contamos en su momento, también seguramente tuvo un impacto muy fuerte en materia electoral. Pero la economía está en el centro y además la propia vicepresidenta, en la carta que escribe para dejar en evidencia todo lo que estaba pasando y cuenta con lujo de detalle todo lo que vino pasando el último tiempo, pone el eje central en la economía. Así que con ese debate me voy a meter para ordenar un poco qué es lo que está pasando. Fíjate, Cristina dice en un pasaje
Hay que alinear salarios y jubilaciones, obviamente precios, sobre todo lo de los alimentos y tarifas. Lo que está diciendo, y hace rato que se viene pidiendo desde un sector del gobierno, es, muchachos, urgente, hay que recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Hace unas semanas, antes de las elecciones, me acuerdo que mostré acá un gráfico donde se veía que se llegaba a las elecciones con el salario real más bajo de las últimas décadas. Me acuerdo que lo conversamos con Leandro Santoro, que estuvo sentado acá esa noche. Con el salario real más bajo de la década, y se viene pidiendo reviertan esta situación. Para eso hay que hacer lo que dice la vicepresidenta, alinear jubilaciones, precios, salarios. Bueno, no es fácil esto. Entre otras cosas, no es fácil porque la madre del borrego de todo esto es la inflación. Y el gobierno no da pie con bola y no está logrando contener la inflación que está por niveles mucho más altos. Acuérdense que en el presupuesto del año pasado se hablaba de un 29% y estamos rondando por encima del 50% la inflación anualizada por estos días. Esto marcaba la presidenta. Después, la vicepresidenta decía, el año pasado se estableció, y acá presta atención porque este es el debate que viene en los próximos días, que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia. ¿Por qué dice esto? Porque en el presupuesto que se elaboró para este año, y eso fue muy discutido el año pasado, se supuso que la pandemia terminaba porque se eliminó de un día para el otro el IFE, el ATP, todos los programas de asistencia, etcétera, y eso daba por conclusión que el déficit primario iba a ser 4,5% del PBI. A partir de marzo del 2021, ella dice, la vicepresidenta marca, se suponía que no iba a haber más pandemia y sin embargo esto no se verificó. O sea, siguió habiendo una situación de pandemia, de hecho hasta hubo restricciones después de eso, allá por abril, por mayo. Y dijo, faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado, ejecutado en este año era del 2,1%. Entonces lo que está diciendo la vicepresidenta es, a ver, muchachos, primero establecieron un nivel de déficit de 4,5 suponiendo que la pandemia no estaba más y la pandemia siguió estando, o sea, te quedás corto. Y segundo, hasta poco tiempo antes de las elecciones, habías ejecutado gasto por un déficit del 2,1. Entonces también lo que te está diciendo es, a ver, falta ejecutar 2,4% del PBI para alcanzar, no para pasarte, para alcanzar lo que presupuestaste, ¿sí? Restando solo 4 meses para terminar el año. Entonces lo que marca es por qué no están ejecutando eso. Ahí viene lo de los funcionarios que no funcionan y ahí viene también una visión de la vicepresidenta acerca de Martín Guzmán y el acuerdo que está llevando adelante con el Fondo Monetario, donde se comprometió a sobrecumplir la meta de déficit de manera informal. Es decir, le dijo al Fondo Monetario, mirá, en el presupuesto es 4,5, pero vamos a ir a un valor menor todavía que eso. Va a ser más chico el déficit, no va a ser 4,5. Bueno, lo que dice la vicepresidenta es, según su visión, en este contexto es una locura seguir buscar tener un resultado fiscal menor del que ya habíamos planteado en el presupuesto, encima previendo que no iba a haber pandemia cuando sí la hubo. Fíjate, 4,5 y 2,1 lo ejecutado hasta agosto. Esto es lo que marca la vicepresidenta. Dice, también señalé, dice en su carta, un párrafo, que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste. Guarda con esto, porque desde la visión de Martín Guzmán desmiente que haya un ajuste. Dice, no, si uno mira los datos del gasto público en términos reales, cómo viene creciendo, acá no hay ajuste. La vicepresidenta dice, se está llevando una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y por lo tanto en el conjunto de la sociedad y que indudablemente esto iba a tener consecuencias electorales. Ahora, esto es algo que te venimos comentando acá en el programa. En editoriales económicos que hicimos, donde mostramos la caída del salario real, donde mostramos cómo evolucionaba el déficit fiscal, te veníamos alertando de que si se seguía por este camino, la recuperación perdía fuerza. La recuperación se iba a estancar. ¿Qué es lo que se está verificando? Y en un momento donde la economía está intentando salir después de haber perdido 10 puntos del Producto Bruto el año pasado, era muy importante sostener desde el Estado, desde la política expansiva, esta recuperación. Ahora bien, ¿por qué esto no se hace?
¿Por qué hay resistencia de parte del Poder Ejecutivo, del equipo de Guzmán, en el último tiempo para esto? Porque hay limitantes, porque tenés restricciones. No es sencillo llevar esto adelante. ¿Y qué es lo que pasó el último tiempo? Las reservas cayeron muchísimo, no estos últimos años, durante el gobierno de Macri, ya venías de antes, entonces te quedaste con muy poco margen de reservas y el gobierno de Macri agotó el acceso al crédito. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Tenés que caer en la emisión monetaria. Y si vos caés en la emisión monetaria de manera desmedida y por encima de lo que te indica la demanda de dinero, es decir, cuánto el público te acepta esos pesos que vos emitís, el riesgo es que se te descalibre toda la macroeconomía, que te vayas a un nivel de inflación más alto, que tengas tensión con la brecha cambiaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la tensión que se está marcando. Ahora quiero marcar algo importante. En el medio de esta tensión, ingresaron hace un mes a la Argentina, por ampliación de los derechos especiales de giro, la moneda que emite el Fondo Monetario, 4.300 y algo, 4.355 millones de dólares, el equivalente a eso. Pasaron a engrosar las reservas. De hecho, se está hablando mucho de eso porque en el día de ayer salió un decreto que establece que se va a tomar eso como contracara de transferencias que el Banco Central le va a hacer al Tesoro. Es decir, se está preparando ya la cancha para poder aumentar las partidas que está pidiendo la vicepresidenta y hacer más política expansiva, meter más plata en la calle. Como legalmente el Banco Central ya se queda sin instrumentos para poder hacer estas transferencias, esto te permite, le das una letra intransferible al Banco Central y contra esos derechos especiales de giro. Pero además, esos derechos especiales de giro se van a usar dentro de pocos días, el 30 de septiembre y después el 30 de diciembre de nuevo, para pagar vencimientos de deuda con el Fondo Monetario. 1.800 millones de dólares en septiembre, 1.800 en diciembre. La pregunta es, en un momento donde vos tenés que emitir dinero, tenés que inyectar, tenés que volcar en la calle, en eso estamos de acuerdo con lo que dice la vicepresidenta, ¿es necesario afrontar los vencimientos del Fondo Monetario con los derechos especiales de giro y debilitar la posición de reserva del Banco Central? ¿O es mejor atender la necesidad de fortalecimiento del mercado interno en los sectores postergados y al Banco Central, al Fondo Monetario, decirle, mirá, vos fuiste cómplice de lo que hiciste con el gobierno con Macri, lo sabemos, incumpliste tu propia carta orgánica, ¿está bien? Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a extender los plazos, vamos a meter una determinada cantidad de periodo de gracia, pero no es necesario, porque la propia Kristalina Georgieva, cuando hizo esta expansión de derechos especiales de giro, marcó que esto era para asistir a los países que tienen problema con el acceso al crédito para salir de la pandemia. Argentina. No para pagar vencimiento de deuda. Entonces, cuidado con esta situación que me parece que hay que revisar de cara a los próximos días. ¿La Argentina va a usar para las dos cosas los derechos especiales de giro? ¿Para poder asistir al Tesoro y poder emitir y colocar plata en el mercado interno y también para pagar los vencimientos? ¿O mejor esperar con esa otra parte, plantarse y negociar con el Fondo Monetario de otra manera? Bueno, en un rato seguimos con todo este descalabro y te vamos a contar detalles de esta novela de toda la semana y cómo sigue la cuestión en materia política y en materia de este debate económico, porque además te vamos a contar que hay posibles nuevos anuncios económicos que ya más o menos se está dando vuelta información de qué se puede tratar en las próximas horas. Pero primero